Listo, está grabando. Entonces, muy buenos días. Hoy 23 de junio del 2021 me presento con mi nombre, John Alejandro Ruiz, y mi compañera Diana Charfuelán. Nos agrada poder contar con su presencia, doctor Daniel Gallego y doctora Natalia Guita. Muchas gracias por invitarnos. Yes, muchas gracias. Sí. Listo, sí, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy queremos conocer un poco más sobre la trayectoria de ustedes, pues que tenemos conocimiento que inició en Medellín y pues hasta el momento que se encuentran en Ohio, Estados Unidos. Pues primero nos gustaría que comencemos hablando sobre sus orígenes y su formación académica hasta el momento y cómo ha sido cada uno de esos procesos. Perfecto, dale, empiezas vos. Sí, claro. Nosotros somos ingenieros biomédicos. Nuestra formación es en ingeniería biomédica. Tenemos pregrado en ingeniería biomédica. Nos graduamos de un convenio que existía entonces entre la Escuela de Ingenieros de Antioquia y la Universidad CES, donde la parte de ingeniería se estudiaba a través de la Escuela de Ingenieros, y en la Universidad CES veíamos las materias que eran aplicadas a biología y el énfasis de medicina. En el último semestre de la carrera... Penúltimo, no, en el penúltimo, sí. En el penúltimo semestre de la carrera. Eso fue hace mucho tiempo. Sí. En el penúltimo semestre de la carrera había un requerimiento que era un semestre de pasantía, en el cual Daniel vino acá y yo estuve en España. Eso eran 6 meses, pues. Luego de eso, yo específicamente después de que nos graduamos, estuve en industria, trabajé casi 2 años en Baxter, en Colombia, como ingeniera de campo, y lo que hacía era dar soporte técnico, arreglar máquinas, ir a hospitales, interactuar con los clientes. Aprendí muchísimo, tuve muchísimo entrenamiento. Ellos tienen la planta en Cali, donde tienen muchísimo desarrollo, y también en Bogotá. Luego de eso, y las historias pues van como obviamente juntas, escribimos un proyecto liderado por Daniel, y ese proyecto dio los fondos para que yo pudiera venir como visiting scholar a la Universidad Estatal de Ohio. Y aquí, durante 2 años, trabajé en ese proyecto que era financiado por Colciencias, en el cual estábamos desarrollando un implante óseo basado en cemento o concreto de construcción. Entonces le hacíamos unas modificaciones químicas, le hacíamos otro tipo de modificaciones con polímeros, y así logramos que las propiedades fueran muy similares a las del hueso cortical. Luego de ahí ya apliqué al doctorado y empecé el doctorado también acá en la Universidad Estatal. Terminé el doctorado y me quedé en la Universidad Estatal porque ya Daniel va a explicar su path, entonces los dos van como de la mano. Y aquí hice un postdoctorado, pero lo hice en un colegio diferente, o sea, lo hice en el Colegio de Medicina. Y ahí fui muy afortunada y pude tener unas becas que me ayudaron a formular como lo que el laboratorio iba a ser como una profesora independiente. Luego tuve la oportunidad de aplicar a una posición de profesora aquí y empecé como profesora asistente en septiembre del 2018, y ya tengo ya 2 estudiantes que van casi en la mitad del doctorado y una nueva estudiante que va a empezar ahorita en agosto. Todas colombianas. Pues sí. Ay, sí, súper chévere, muchísimas gracias. La historia mía es similar, o sea, los dos estudiamos juntos, pero no éramos pareja pues cuando estábamos estudiando, éramos amigos, pero no salíamos. Y en el último año hice la pasantía aquí en Ohio State, 6 meses, donde empecé a trabajar con microtecnología, y cuando volví a Colombia nos graduamos ese año y trabajé para la universidad, para la Escuela de Ingenieros y el CES
por 2 años más o menos haciendo investigación, hasta que ya, bueno, y mientras hacía investigación, apliqué al doctorado acá y logré entrar en el 2006, para el 2006 me aceptaron. Entonces en el 2006 los dos viajamos acá a Ohio State, yo empecé mi doctorado, Natalia vino como visiting scholar, y ya, yo me gradué del doctorado en el 2011, o sea, ya saben cuántos años tenemos, y hice postdoctorado acá. Hagan cuenta. Porque Natalia no se había graduado, entonces decidí quedarme haciendo un postdoctorado acá para no separarnos. Y cuando ya Natalia se estaba graduando, yo ya estaba en discusiones con la universidad para quedarme como profesor también. Entonces Natalia por eso se quedó haciendo su postdoctorado acá, porque yo ya estaba contratado como profesor. Yo empecé en el departamento de cirugía, pero me cambié para biomédica hace 3 años ya, más o menos 2 años, 3 años. Y ya, y pues tenemos 2 laboratorios independientes, pero tenemos un programa juntos en nanomedicina. Ella tiene sus estudiantes, yo tengo los míos, pero hacemos muchas colaboraciones entre nosotros y también con mucha gente de Ohio State. Y traemos mucha gente de Colombia como visiting scholars o como estudiantes. Y sí, eso es lo que hacemos, tratando pues de devolver un poquitico a la gente de Colombia, entrenándolos acá lo que más podamos. Ay, sí, de verdad, sí nos hemos dado cuenta de esa parte en la que ustedes han fomentado mucho, pues el llevar a algunos estudiantes a Ohio. Bueno, pues también me genera curiosidad en el proceso de que cómo fue que escogieron, los dos son, su pregrado es ingeniería biomédica, cómo fue porque escogieron la carrera que los orientó pues a seleccionarla. Y pues, ¿en qué momento fue que inició o qué fue la circunstancia que los llevó a que trabajaran juntos y que pues no se han separado desde eso? Hace mucho tiempo, sí. Yo miro una cosita, ya vengo. Natalia va a revisar el bebé. Yo puedo empezar. Pueden cortar, ¿cierto? Edítenlo, sí. Sí, claro. Sí, no hay ningún problema. Ya volví, ya. Ya. Empezamos. No empezamos. Okay. Yo empecé ahorita. Yo cuando estaba en el colegio, yo estaba todavía muy indeciso. O sea, a mí me gustaba mucho la parte médica, pero no quería ser médico. O sea, tenía mucha curiosidad por las enfermedades, cómo se desarrollaban, cómo se podían curar, pero no quería estar como directamente tratando pacientes. No me veía yo en esa labor. Y la ingeniería me interesaba mucho también. Mi papá es ingeniero, entonces yo creo que por ese lado tenía un poquitico como de empuje a pensar en ingeniería, pero no quería ser como un ingeniero pues que fuera desconectado del campo médico. Entonces, cuando nos estábamos graduando del colegio, ingeniería biomédica estaba muy nueva en Colombia. La escuela de ingenieros con el CES fueron los primeros que en Medellín la sacaron, y cuando nosotros iniciamos éramos solamente la segunda cohorte que había empezado pues ingeniería biomédica. Entonces, en esa indecisión entre medicina, sí me gusta mucho lo médico, pero no quiero ser médico, me interesa mucho enfermedades y cómo curarlas, pero no quiero ser yo directamente el que está dando el tratamiento a los pacientes. Y la ingeniería me gusta un montón también, pero no quiero ser ingeniero nada más. Con esa oportunidad de biomédica me metí. En ese momento no nos conocíamos, pues yo me metí y era como una lotería, porque era un pregrado nuevo en Medellín, en Colombia. No se sabía mucho. Los profesores que teníamos obviamente tenían mucho interés en ayudarnos, que fuéramos exitosos, pero pues sabíamos que todos estábamos como tratando de inventarnos el campo en ese momento. Entonces fue como una lotería que nos jugábamos, pero yo creo que al final pues pagó. Con mucho esfuerzo pagó, y muy contentos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, para mí es similar, pues yo de hecho apliqué a medicina y estaba entre las dos, pues ya estaba aceptada las dos y estuve. Lo que me trajo ingeniería biomédica es eso también. Estaba muy interesada en el campo de la ingeniería y sabía que igual si me iba por la medicina iba a perder como ese enfoque que me parecía muy interesante. Entonces, finalmente ese fue el factor que más pesó en la decisión de empezar ingeniería biomédica. Y también era una oportunidad nueva, era algo que no estaba establecido. Entonces, en ese punto
se puede ver como un riesgo muy alto, pero también se puede ver como algo muy interesante en lo que te estás embarcando. Entonces, así me parecía a mí en ese momento. Gracias. Ay, sigue mi compañero. Listo. A ver, nosotros sabemos que después de una especialización, después de un doctorado, queda gustando mucho la parte de la investigación. Entonces, nuestra pregunta ahora es, ¿en qué momento como que decidieron escoger o guiarse por el área de la investigación? ¿En qué momento les llamó tanto la atención? Sí, yo creo que el énfasis que tenía la carrera, y eso es una cosa que yo agradezco mucho, agradecemos mucho, era un énfasis fuerte en desarrollo de nuevos productos o desarrollo de nuevas propuestas. Cada semestre había un proyecto que teníamos que desarrollar de cero, y aunque mucho del énfasis podía ser en la parte electrónica, también había oportunidades para trabajar en ingeniería de tejidos y campos como ese. Eso se ve amplificado muy, muy fuerte cuando uno entra al semestre de pasantía, que era requerido que fuera en el exterior, para los que tuvieran pues la oportunidad. Entonces ya ahí me parece a mí que uno se encuentra con la investigación que están haciendo en otras universidades, en otras partes del mundo, y eso es una chispa como muy fuerte que genera un interés, pues por lo menos en mí, para, para, para pensar que quiero hacer un máster, un doctorado. Entonces creo que es la estructura del programa en el que estábamos, los proyectos que nos ponían, que eran como retos pequeños, que todos esos retos encaminados al semestre de proyectos especiales, como ellos lo llamaban, en el que sale uno del país y está en otro laboratorio completamente distinto, o había gente que no tenía que salir del país, pero entraba a otra universidad, a otro laboratorio. Esas oportunidades son las que pienso que abonaron como el camino y el interés en perseguir una carrera en investigación. Sí, yo creo que, o sea, por mi lado es muy similar. La carrera ayudó bastante a dar ese enfoque, aunque había también demasiado énfasis en bioinstrumentación. Mucho, o sea, nosotros no sé cuántos semestres vimos de electrónica, circuitos y pues, gran parte de la carrera yo pensé que yo iba a salir a hacer algo así cuando me graduara, pero a la vez pues se presentó esa oportunidad varios semestres de hacer se llamaba el proyecto integrador, que lo obligaba a uno a combinar aspectos de no solamente una materia como electrónica, sino de muchas cosas. Entonces en ese campo uno empezaba como a mirar, ok, a mí me gusta esa parte de la electrónica, pero también quiero incorporarle células, tejidos. Entonces, ¿qué desarrollamos con eso? Y entonces sí, yo creo que la formación que tuvimos nos ayudó mucho a encaminarnos por ese lado, al menos como conocer ese campo, porque mucha gente que se graduó con nosotros no está haciendo investigación también. Entonces, o sea, la gente se formó para ser buena en muchas cosas, pero para mí la universidad jugó un papel muy, muy grande en abrir ese campo inicialmente. Luego, como dice Natalia, cuando uno viene a una universidad como esta a hacer investigación, se da cuenta de qué más posibilidades existen. Entonces, al que le gusta, le sabe y va a seguir para adelante en ese campo, y hay gente que no le va a gustar eso y va a decir, no, no, esto no es lo mío y ya. Y luego entonces, o sea, si nos interesaba investigar, obviamente una opción muy obvia para seguir era un doctorado, para seguirnos formando como investigadores, y por eso pues decidimos hacer un doctorado. Y luego el enfoque lo teníamos pensado en quedarnos en la academia, entonces ok, hagamos un postdoctorado, porque el doctorado, dependiendo del área, pues en biomédica normalmente el doctorado no es suficiente aquí en Estados Unidos para uno pasar directamente a academia a ser profesor. Entonces, obviamente está la época 5 años de doctorado, que es un trayecto largo, pero se va muy rápido en todo caso, y luego otros 3, 4 años de postdoctorado, haciendo más entrenamiento. Y sí, como les digo, o sea, es algo que a veces tiene frustraciones y a veces uno piensa si esto sí es lo que quiero estar haciendo, pero yo creo que pues como esa curiosidad de qué va a salir de este experimento, qué va a salir de este proyecto, para dónde vamos después de esto, es lo que nos mantiene como en este campo metidos. Y obviamente pues somos profesores, tenemos que dar clases, prestar servicio a la universidad, pero
un porcentaje muy alto del esfuerzo de nosotros en la universidad es liderar un laboratorio, cada uno un laboratorio donde se está investigando constantemente. Entonces, no es algo que a todo el mundo le guste, pero para el que le guste lo va a disfrutar hasta el final, yo creo. Y también tener la oportunidad de explorar soluciones que a largo plazo pueden ser traducidas a un entorno clínico. Y a largo plazo la idea es que eso ayude a mejorar la calidad de vida de pacientes con condiciones muy diferentes. Darles una terapia nueva que pueda ayudar a las terapias que están actualmente disponibles o que pueda llenar ese vacío de terapias que no están disponibles para enfermedades específicas. Muy interesante todo. Teníamos una duda, cambiando un poquito de tema, de pronto saber como cuál era su rol, de qué tanto están encargados ustedes en la universidad en Ohio. Me gustaría saber. Claro, entonces como Daniel mencionó, Daniel es un profesor asociado, yo soy una profesora asistente. Entonces, cuando empiezas como profesor acá en Estados Unidos, empiezas como un profesor asistente, luego el siguiente rank es asociado y ya full profesor. Pero la expectativa para todos, independiente del rank, es que vas a enseñar, vas a hacer servicio a la universidad y vas a hacer investigación. Y los porcentajes se dividen de manera diferente dependiendo del departamento. El departamento de nosotros pone un énfasis muy fuerte, a ver, yo diría en todos, pero especialmente en investigación y en enseñar. Entonces, el servicio también es muy importante, pero normalmente damos clases por lo menos entre 1 a 2 veces por año. Tenemos materias que cada uno lidera y las ofrece anualmente. Hay unos requerimientos específicos con respecto a la investigación. Se espera una productividad específica por año, como es esperado. Y con respecto al servicio, se espera que uno sea un buen miembro del departamento y de la universidad, sirviendo en diferentes comités que puedan ayudar a mejorar a mejorar la forma como las operaciones y la universidad funciona en general, porque lo que se intenta es escuchar como la opinión de todo el conjunto de profesores y empleados. Entonces, por mi parte, eso es lo que hacemos. Tenemos clases que tenemos que enseñamos anualmente. Está el programa de investigación que tiene que mantenerse constantemente andando. Y en servicio estamos en diferentes comités. Yo estoy en el comité de diversidad y también damos soporte al departamento para reclutar estudiantes y otro tipo de actividades como ellas las vayan necesitando. A medida que sos más senior, más avanzado en la carrera, empiezas a estar en otros comités, en más comités, pensaría yo, porque cuando eres un profesor más nuevo, el mayor énfasis es en el programa de investigación y en la parte de teaching, para que esos sean pilares muy fuertes de lo que vas a empezar a desarrollar. Sí, o sea, yo creo que lo único para agregar es como la labor de uno acá depende bueno, en parte del tipo de posición que tenga, porque hay diferentes tipos de profesores. Lo de nosotros en inglés se llama tenure track, no sé cuál sería el equivalente en español. Yo sé que en Colombia también existen los rangos de asistente, asociado y profesor total, entonces es como una equivalencia, pero también aquí hay posiciones de profesor que son más enfocados en enseñanza, entonces a ellos no se espera que hagan investigación. Como de cátedra. Sí, no necesariamente cátedra, porque cátedra es como que da en varias universidades, que hay profesores de planta dedicados solamente a hacer enseñanza también, y trabajan mucho más que todo con la gente de pregrado, dando clases en pregrado, y solamente se espera eso. O sea, tiene una carga de enseñanza muy alta. La posición de nosotros, que tenemos que hacer investigación, normalmente es una clase por semestre, y aquí los semestres pues son un poquito más diferentes. Tenemos el de primavera, que ya se acabó,
el de verano, que es en el que estamos en este momento, donde normalmente no hay clases, entonces en verano solamente hacemos investigación, y el de otoño, que daríamos otra vez una clase. Entonces, comparado con la carga de enseñanza de un profesor en Colombia, es bajita. Hay 3 porque, semestres en un año. Ajá, sí. En Colombia dan demasiadas clases, pero el que sea profesor acá solamente para enseñar da muchas clases también. Entonces eso depende pues no solamente del tipo de posición, sino también de la universidad. Hay universidades que no están enfocadas tanto en investigar y los profesores que contratan son más enfocados en enseñar. Y como decía Natalia, o sea, fuera de enseñar, tenemos que liderar un grupo de investigación, tenemos que ser mentores para estudiantes, para postdocs, para estudiantes de pregrado también, y tenemos que estar escribiendo propuestas para poder tener el laboratorio andando, y tenemos que estar publicando artículos constantemente para poder ser visibles y poder traer más plata con propuestas. Y tenemos que hacer servicio no solamente a la universidad, sino a la profesión. O sea, dentro de la universidad hay muchos comités en los que servimos, dentro del departamento, a nivel de la universidad hay comités en los que también servimos, pero a la profesión tenemos que dar servicio también en conferencias, como preparando sesiones de conferencias, siendo chair de sesiones de conferencias, Revisando papers. evaluando artículos, evaluando propuestas, y todo eso en el rango que es en el tipo de posición que estamos nosotros, que es tenure track. Todo eso lo evalúan normalmente para uno darle el ascenso, la siguiente posición. Entonces es un balance de muchas cosas a la vez, pues hay que ser muy versátil para ser profesor aquí, pero pues se disfruta. Y hay que ser motivado, porque no hay nadie que le esté diciendo a uno, tiene que hacer esto, sino que más o menos cada persona tiene que buscar su misma estructura y entender que tiene que hacer las cosas. Entonces, ser una persona motivada es muy importante. Hay mucha independencia, pero pues a la vez hay mucha responsabilidad en uno avanzar el programa de uno. Mucha gente no lo hace y se queda relegada, pues, y entonces, obviamente, sobre todo cuando después que le den a uno el ascenso a profesor asociado, en teoría ya eso da seguridad laboral de por vida. Entonces, en teoría, si uno quisiera, se podría relajar y solamente hacer enseñanza y ya, pero pues obviamente eso no es el objetivo de nosotros y de mucha gente. Entonces sí, o sea, es una posición muy versátil, pues no solamente dar clases o solamente manejar un laboratorio, es eso, más clases, más servicio a la universidad, más servicio a la comunidad, a la profesión, pero se disfruta, se pasa bueno. Sí, es muy cierto, especialmente con la responsabilidad, ¿no? Y pues que se enfrentan a muchas situaciones. En cuanto a eso, pues nos podrían comentar cuáles han sido algunos retos y barreras que han encontrado en su camino de formación, que pues es muy largo. Y nos gustaría mucho saber, pues especialmente me genera mayor duda desde el punto de vista de la doctora Natalia como mujer ingeniera. O sea, es una barrera que tenemos que ser francos que hasta el momento muchas veces existe aún. Sí. Es una muy buena pregunta y en realidad es muy interesante. O sea, cuando llegué acá, las barreras están incluso en Colombia. Y cuando empecé como ingeniera de campo en Baxter, no habían mujeres ingenieras de campo. Entonces, ese fue uno de los primeros retos y es un área que era principalmente dominada por ingenieros, por hombres. Entonces, era siempre muy interesante ver las dinámicas y la atención de la gente, no porque crean que no lo puedes hacer, pero siempre estar pendiente de si iba a mover una máquina o lo que fuera. No la mueva, déjeme, yo se la muevo. No, tranquilo que no va a pasar nada, no me voy a quebrar, yo puedo, yo la puedo arreglar. Y eso es como lo más benigno que me tocó a mí en Colombia. Al momento que vengo acá, y en Colombia nunca teníamos, eso fue hace mucho tiempo, no habían organizaciones que lideraran o incentivaran mujeres en ingeniería. Para mí, porque en la escuela de ingenieros había tantas mujeres, no era muy extraño el concepto de pensar que necesitábamos una organización que incentivara a las mujeres en ingeniería. Pero después de estar aquí y mirar todo como en un contexto más amplio, se da cuenta uno de las barreras y de los bias que existen
pueden ser bias que son implícitos y muchas veces la gente no se da cuenta de ellos. Pero después de que estamos acá me doy cuenta, ya que hay muchísimas entidades que fomentan el desarrollo de las mujeres en ingeniería. Barreras como tal, yo he sido muy afortunada, o sea, y tal vez no las he personalmente, no he tenido como contratiempos, pero yo pienso que existe un glass ceiling y las oportunidades como de ascenso en muchos casos, no hablando específicamente de mí, pero he visto en muchos casos que las oportunidades de ascenso pueden ser más limitadas. Eso requiere que la persona o la mujer trabaje muchísimo más para demostrar que tiene un pool y tiene una competencia equivalente o mayor a la que los colegas de pronto hombres pueden tener. Y depende de cómo se vea. Para mí es un reto siempre, pero es un reto positivo. Y se tiene una red de soporte en el departamento en el que estamos específicamente, que es muy fuerte. El departamento de nosotros es uno de los departamentos con mayor número de mujeres en la universidad en donde estamos. Y es porque ellos ponen mucho énfasis no solo en diversidad de género, pero también tener diversidad de raza, Sí. etnicidad. Entonces eso es muy fuerte y es muy bueno que en el departamento que estás se preocupe por eso, porque tener esa representación ayuda a que las personas que vienen detrás de uno se identifiquen y puedan ver que en realidad es posible hacerlo y lo tienen a uno como un punto de contacto. Entonces, las barreras existen, pero creo que con muchísimo trabajo se puede demostrar la competencia y de alguna forma empezar a cambiar los esquemas y los bias que la gente normalmente no los tiene porque son intrínsecos. Pues muchas veces la gente no se da cuenta que puede estar bias hacia una mujer o un hombre cuando tengan que escoger un ingeniero. Pero en algunas veces están ahí. Entonces, pienso que uno de los mayores retos es eso, es ayudar a reestructurar el pensamiento y la visión de la competencia y la capacidad de ambos, o sea, de las mujeres en un entorno de ingeniería, en profesiones específicas donde de pronto no tienen tanta participación, pero hay muchísimo que pueden aportar. Sí, yo creo que de mi lado, o sea, simplemente como redoblar lo que dice Natalia, normalmente la, la percepción de los retos y eso depende mucho de la persona y del entorno en el que se estaba desarrollando. Nosotros dos fuimos afortunados de llegar a un departamento y laboratorios que han sido muy comprometidos como con el avance de la carrera de nosotros. Desde que llegamos pues nos conocen, desde que llegamos como estudiantes y ya nos conocen como profesores, pero esa no es la experiencia que todo el mundo tiene cuando viene a Estados Unidos o a otro país o está en Colombia haciendo investigación. O sea, hay laboratorios muy tóxicos y hay gente que se entrena en partes muy tóxicas, entonces esos retos existen. Afortunadamente no los tuvimos nosotros. Yo creo que el reto más grande sería como estar lejos de la familia y nosotros dos solos acá tratando pues como de defendernos en un país nuevo donde todo el mundo ha sido demasiado amable con nosotros, pero pues, o sea, que quede claro que no, porque a nosotros nos ha ido bien, no significa que para todo el mundo ha sido color rosa. Entonces hay gente que le ha tocado más duro y sí lo que dicen, o sea, estando en Colombia yo creo que nosotros, al menos yo era pues demasiado, pues no pensaba mucho en esas diferencias entre en raza, etnicidad y género y las oportunidades de la gente. Sé que existen, ya siendo más conscientes, sé que existen y de estar acá todo este tiempo nos damos cuenta que sí existen y como dice Natalia, o sea, es muy importante y esto es algo que la universidad de nosotros está haciendo y muchas universidades dentro del país están haciendo, es promoviendo más la diversidad y con eso lo que están tratando de hacer es obviamente poniendo gente que sea diversa en posiciones de liderazgo para poder que la gente que viene por detrás,
niños que están pensando en estudiar ingeniería, se sientan identificados y digan, ok, hay alguien en liderazgo que se ve como yo, piensa como yo, y yo puedo llegar a hacer eso, porque mucho de lo que se ha encontrado en esto es que la gente se pierde desde el colegio, diría yo, por falta de incentivos, porque no se ven identificados como con un ingeniero o con un médico, entonces no siguen esas carreras. Entonces hay demasiado trabajo ahora tratando de cambiar esa trayectoria, va a tomar mucho tiempo, pero sí, o sea, eso solamente confirma que los retos existen, pues no porque nosotros afortunados de no tener tantos retos, pero sabemos que para mucha gente la historia no ha sido así, entonces sí hay que ser muy conscientes de eso. Y también, o sea, la parte de diversidad no solamente es contratar gente diversa, pero estar comprometido a escuchar a la gente diversa que se contrata, ¿cierto? Tener un énfasis de tener inclusión y hacer y tener estructuras que ayuden a retenerlos. Entonces, eso es también muy importante y es parte de, pero en general yo pienso que una de las mayores formas como combatir las barreras, incluso como lo hice pues cuando estuve trabajando en Colombia, en ese campo que era principalmente dominado pues por ingenieros hombres, es con muchísimo esfuerzo y dedicación. Ser la persona que está constantemente, ser una persona que es muy reliable. Confiable. Que es muy confiable y que siempre está ahí. Entonces ya eso ayuda a sobrepasar muchísimas de esas barreras para que la gente empiece a confiar y ya empiezas a desarrollar un programa muchísimo más fuerte. Entonces, ese sería con respecto a las barreras. Esa es mi experiencia. Mi aporte o experiencia. Sí, en base pues a eso sí es cierto, es un reto también que se vuelve personal y que pues en Colombia estamos empezando un poquito a cambiar esa visión referente a eso. Y bueno, cambiando un poco del tema, ¿cuál consideran ustedes que es el aporte del campo de la nanomedicina y la nanotecnología al mundo? ¿Y cómo observan pues el desarrollo en un futuro de estas ramas? O sea, la pregunta es muy amplia y muy compleja, pero o sea, hay demasiadas formas como de tratar de responder eso y yo creo que cada persona, dependiendo dentro de su campo de nanotecnología, nanomedicina, te va a dar respuestas muy diferentes. Entonces, yo creo que una forma fácil es darlo como un ejemplo. Si un campo en lo que trabajamos nosotros mucho es en hacer terapias génicas o terapias celulares. Y entonces, obviamente, poder trabajar con sistemas diminutos del tamaño de la célula, más pequeños que la célula, te permiten a vos poder tener un control mejor sobre cómo la célula se comporta. Y entonces, eso es algo que no se va a poder lograr con tecnologías que sean a una escala macro, obviamente. Se ha avanzado mucho con esas tecnologías a escala macro, bioreactores para crecer células, un montón de cosas, pero tener un control fino de cómo una célula responde a diferentes condiciones solamente se va a poder lograr cuando tenemos herramientas que sean del tamaño o más pequeñas que la célula. Entonces es un argumento muy fuerte a favor de desarrollar en nanotecnología y nanomedicina. Simplemente tener tecnologías o herramientas que se comparen al tamaño de la célula que te permitan manipular la célula mucho más efectivamente. Entonces, con terapia génica, por ejemplo, un problema muy grande es cómo hacer que las células tomen los genes de manera efectiva. Y hay tecnologías macro para poder hacer como entrega de genes a las células, pero son muy poco efectivas. Entonces, cuando estás tratando de desarrollar una terapia basada en eso, te va a costar mucho porque tenés que transfectar es meterle genes a las células, millones y millones de células para poder tener una población al menos pequeña que sea funcional. Con nanotecnología lo que estamos tratando de cambiar nosotros es ese tipo de interacción. O sea, en vez de ser un sistema macro para meterle genes a la célula, hagamos un sistema nano que cargue los genes, que se los pueda entregar a la célula casi que mano a mano.
Entonces, aumentando eficiencias, obviamente haciendo las terapias eventualmente mucho más aplicables clínicamente y obviamente más baratas. Igual con terapias celulares, tratar de controlar cómo una célula responde a diferentes ambientes, manipulando el ambiente celular a la nanoescala, te permite a vos controlar eso de manera muy fina, como una célula de pronto puede comportarse como cáncer o no cáncer, o como una célula, por ejemplo, si quieres que una célula migre de un punto A a un punto B para hacer cierta función, puedes usar nanotecnología para poder guiar ellas cómo se mueven y qué tan rápido se mueven. Entonces, yo creo que, o sea, todavía, y hay demasiada gente trabajando en esto, pues, pero yo creo que el objetivo es eventualmente tener un control de procesos biológicos mucho más efectivo que lo que se logra hacer con tecnologías macro, para poder entender cómo las enfermedades se están desarrollando, porque pues gran parte de lo que hacemos también nosotros es usar nano para poder entender cómo las enfermedades se desarrollan, y obviamente usar nano para poder tratar de curar las enfermedades. Entonces sí, o sea, por ese lado, esa es mi percepción, es tratar de desarrollar herramientas que sean más a una escala, que te permitan un control más fino de los sistemas biológicos y cómo entenderlos mejor. Y ese va a ser el aporte. No creo que sea algo final, sino que simplemente cada vez va a haber un descubrimiento nuevo fomentado por nanotecnología, algo que no podíamos entender antes, lo vamos a poder entender mejor eventualmente. Y como decía Natalia antes, terapias que sean ineficientes o terapias que no existan para diferentes tipos de enfermedades se van a poder hacer posibles a través de nanotecnologías. Pero hay muchas formas de desarrollar nanotecnología, entonces sí, yo creo que cada persona que le pregunte está dando una respuesta diferente, pero ese es como, yo creo que el objetivo general de lo que estamos tratando de hacer. Sí, y lo único que yo adicionaría a eso es la facilidad de explorar mecanismos cuando se trabajan con estructuras y escalas tan pequeñas, porque se requieren volúmenes que son muchísimo más pequeños cuando hay muestras que pueden estar limitadas con la disponibilidad de tejido o de volumen que se tiene para hacer como muestreos o para encontrar marcadores de enfermedades específicas. La nanotecnología ha sido muy fuerte en desarrollo de nanopartículas, por ejemplo, para imaging. Ha tenido muchísimo desarrollo para diagnóstico de cáncer, y las terapias celulares, como Daniel mencionaba, como las CAR T-cells, en las que se hace como ingeniería de las células del propio paciente para que ayuden a atacar el tumor, básicamente. Entonces hay muchísimos énfasis, hay muchísimas áreas y desarrollo de plataformas, pero también todo esto contribuye a encontrar mecanismos para enfermedades específicas, y todo eso en combinación es lo que da como la base para que las nuevas terapias puedan desarrollarse. Sí, es un campo muy amplio y pues la finalidad creo que es como optimizar el proceso. En cuanto a eso, si es posible, nos pueden comentar cuál es su investigación o proceso más actual en el momento. Sí, como Daniel mencionó, los dos laboratorios tenemos muchísimas colaboraciones. El énfasis de mi laboratorio es en desarrollar vesículas extracelulares o como ingeniarlas. Diseñarlas, cambiarlas. Sí. Las vesículas extracelulares son naturalmente producidas por las células. Entonces lo que hacemos es usar nanotecnología y diferentes plataformas para diseñarlas de manera que se puedan aplicar como terapia para condiciones específicas, para entregar cargo específico a las células. Puede ser cargo que va a ayudar, como Daniel mencionó, a reprogramar la célula de un linaje a otro, o cargo que va a ayudar a reducir la inflamación o a tener otros efectos terapéuticos, dependiendo de la condición. Entonces, tenemos aplicaciones para dolor crónico de espalda, tenemos aplicaciones para inflamación en el pulmón, tenemos aplicaciones para diabetes y wound healing, pero esas wound healing. Cicatriz, ¿cuál es el concepto de wound healing? Es que, o sea,
cuando las heridas se curan, pero es que no sé en español. Wound healing es literalmente es curación de heridas, pero no sé en español cómo lo... ¿Como cicatrización? Sí, no, sí, pero Sí. sí, más o menos. Bueno, y esa la parte la pueden editar, la pueden quitar, que no se note el Spanglish. Y ya me olvidó que estaba diciendo ya. Tu laboratorio. Sí, o sea, el mío trabaja más que todo en terapias celulares, usando nanotecnología para poder desarrollar terapias celulares nuevas. Entonces, mucho de lo que hacemos se hace a través de reprogramación celular, que es convertir una célula a otra célula a través de transdiferenciación. Entonces, no sé si ustedes han estado pues viendo como el concepto de células pluripotentes, los iPSCs o iPSCs, que simplemente se coge un fibroblasto, se le puede transfectar ese fibroblasto con 4 genes específicos que hace que el fibroblasto se revierta a un estado mucho más embriónico y se comporte como una stem cell embriónica que pueda generar muchos tipos de células para poder tratar diferentes tipos de enfermedades. Eso fue algo que se inventaron en el 2006 más o menos, un japonés, le dieron el premio Nobel por eso y eso fue lo que abrió el campo de reprogramación celular, cómo coger un fibroblasto y hacerlo que se convierta en muchos tipos de células. En todo caso, aunque se ha aprendido mucho con eso, ese proceso es un poquitico ineficiente. Entonces, muchos grupos, incluyendo el de nosotros, han desarrollado métodos nuevos para poder convertir un fibroblasto directamente a otra célula sin tener que ir por ese paso intermedio de iPSCs. Entonces, por ejemplo, uno puede coger un fibroblasto y volverlo una neurona, o fibroblasto y volverlo una célula endotelial. Entonces, o fibroblasto y volverlo una célula beta para producir insulina. O sea, fibroblasto o cualquier célula de la piel, por ejemplo. Cualquier célula en teoría que tenga un núcleo se podría convertir a otro tipo de célula. Mucha gente ha estado trabajando recientemente con monocitos de la sangre, que se pueden sacar en gran cantidad también, pero la piel es un campo muy eficiente para sacar células porque una biopsia pequeñita de tu piel puede dar millones y millones de células para tratarte a vos eventualmente si tienes alguna enfermedad. Entonces, eso hace mi laboratorio. Cogemos células de piel normalmente y usamos nanocanales que fabricamos en el laboratorio para meterle genes a la célula para que la célula se convierta en algo diferente. Entonces el fibroblasto se puede volver una beta cell y tenemos un proyecto activo en este momento donde tratamos de generar células que produzcan insulina a partir de células de la piel. Hace poquito publicamos un artículo en colaboración con el laboratorio de Natalia donde cogimos fibroblastos y los convertimos en células endoteliales y usamos eso para tratar derrames cerebrales. En un derrame cerebral que cuando se pierde la circulación al cerebro, en este caso pues trabajamos obviamente con ratones, eso no está todavía siendo usado en humanos, pero en ratones nosotros podemos experimentalmente inducir un derrame en los ratones y hicimos un estudio en el que cogimos las células que se convertían a células endoteliales, las metimos al cerebro de los ratones y obviamente los recuperamos. El daño que causó el derrame cerebral casi que se perdió del todo en los ratones tratados con esta terapia celular. Entonces, también tenemos pues proyectos activos en cáncer y otras áreas, pero mi laboratorio pues es más conocido por terapias celulares basadas en reprogramación celular. Y no sé si tienen preguntas o eso les quedó claro, pero más o menos es lo que hacemos. No, pues muy interesante, nos toca estudiar un poco más para entender todo. ¿Ustedes en qué semestre están? Yo estoy en octavo, acabo de terminar octavo semestre. Okay. Yo estoy en noveno. Okay. Sí, definitivamente falta investigar un poco pues más. Creo que lo que se refiere mi compañero es como más, pues lastimosamente, porque hemos como investigado como el proceso de la universidad CES, que pues ustedes fomentan mucho más la investigación que en nuestra universidad. O sea, totalmente desde el punto de vista que, por ejemplo, a mí me genera mucha curiosidad de que como es como un paso obligatorio, por decirlo así, el hacer una práctica, una pasantía fuera del país, que eso obviamente te va a abrir muchos campos. Y acá es como que si tú estás de suerte, puedes hacerlo. No tenemos prácticas como obligatorias en una materia, no tenemos prácticas. El fomento de la investigación se da en la parte más de biomateriales.
como que investigar nuevos materiales, más desde el punto de vista como los biodegradables, antes que polímeros y los demás, pero y como utilizar los recursos, por ejemplo, lo del quitosano, eso sí se ha enfocado más. Sin embargo, el proceso de investigación no es muy apoyado, la verdad. Hay que como buscar mucho y la verdad, desde mi punto de vista, en la universidad nos enfocan más como para quedarnos aquí en un hospital siendo ingenieros clínicos y no solamente en las demás ramas que como biomédicos tenemos. O sea, existen muchísimas ramas. Sí, eso es un reto, yo creo, para muchas carreras, pero pues queda mucho en lo que ustedes hagan con el impulso de ustedes mismos, porque obviamente la universidad, en todo caso, el pregrado es cuando estén más adelante se van a dar cuenta que el pregrado es una parte muy pequeña de la vida de ustedes. Pero es una parte importante. Sí, yo, o sea, no estoy diciendo que sea irrelevante, estoy diciendo que falta mucho por aprender todavía, demasiado por aprender, y a nosotros todavía nos falta un montón por aprender. Entonces traten de usarlo lo mejor posible, pero que no sea lo que defina el resto de sus carreras, pues, porque la gente se educa en partes diferentes por donde nacemos y por muchos tipos de condiciones, pero eventualmente, pues aquí, por ejemplo, hay gente de muchas partes del mundo que se creció en ambientes demasiado diferentes a nosotros, y aquí están al nivel de nosotros, y nosotros estamos al nivel de gente que también estaba en ambientes mucho más privilegiados que nosotros. Entonces, al final, yo creo que la perseverancia es muy importante, pues no para disminuir el impacto de la universidad, que la universidad tiene en uno, sino para que traten de no desanimarse y darse cuenta que esto es un paso pequeño en una carrera larga para ustedes, y si eso es lo que les interesa, simplemente hagan ustedes el esfuerzo extra para llegar donde quieren, porque no quiero que se dejen definir por el ambiente en el que están ahora, porque eso no es una forma muy fácil de aburrirse y perder como la visión a largo plazo de qué es lo que uno va a hacer. Y para nosotros fue, o sea, cuando empezamos era así. De hecho, por eso en gran parte el primer trabajo que yo tuve fue en Baxter de ingeniera de campo, porque eran las posiciones que estaban abiertas en ese momento. Pero así la escojan, o sea, mi ejemplo es un ejemplo claro. Así empiecen en una de esas posiciones, no define el resto de la carrera. O sea, ustedes pueden empezar ahí, pero si de verdad están muy interesados, pueden intentar buscar laboratorios que reciban voluntarios, por ejemplo. No tiene que ser todo tiempo completo, pero algunas horas para que les dé un poco más de experiencia. Y me parece que igual ustedes ya han mostrado el interés, por lo menos contactándonos a nosotros y estableciendo como esa interconexión con contactos. Es muy importante tomar ese primer paso. Entonces, estar en el radar de la gente para cuando nosotros tengamos oportunidades en el laboratorio, saber que ustedes están ahí y estarían dispuestos a explorarlas. Eso me parece muy importante y ya lo hicieron. O sea, este es el primer paso, me parece a mí. Me parece muy bien y los felicito pues por tomar como la iniciativa en buscar la gente, en desenterrarnos a nosotros ¿cómo nos de Ohio. No, eso, la verdad no fue un proceso como tan de desenterrarlos. Es la verdad, como hay una página que es Mi Ciencias acá en Colombia, y sí como que la verdad fue como nanomedicina y aparecían como mucho y algo que pues en mi caso personalmente me llamó mucho la atención, porque había muchas publicaciones y como que pues conferencias, todo ese tipo como de trabajo, eso fue lo que más. Y es más, hay algo muy curioso que pues era el sentido en el que pensamos que eran como compañeros de universidad, o sea, como que se conocieron en la universidad o desde el colegio y pues siguieron trabajando, pero no en relación de pareja, sino como compañeros. Eso fue algo que pensábamos, y cuando nos respondieron el primer email fue como que
O sea, son pareja. Y fue muy chistoso porque como que dijimos, wow, o sea, súper chévere porque pues la verdad tuvimos como una información que comentaban como en una entrevista que ustedes realizaron, que comentaban, sí, somos pareja. Entonces nosotros decíamos como que, wow, o sea, es súper chévere, más motivante aún. Sí. Sí, ha sido un viaje interesante, sí. Y por lo menos algo que nos interesó bastante era que tenían demasiadas publicaciones juntos. Entonces, nosotros les enviamos los correos por aparte, pensando que nos iba a responder o uno o el otro, y nos respondieron los dos. Yo creo que cuando primero mandaron el correo yo estaba como con un deadline y tenemos la oficina ahorita trabajando desde la casa, uno al frente del otro. Entonces Daniel respondió por los dos. Pero sí. En todo caso, yo pienso que es importante, o sea, que hayan tomado ese primer paso y para avanzar la carrera tener lo que aquí llaman una network, tener esa red de contactos profesionales que les ayude y los reconozca, que sepan, John y Diana, sí, fijo, ya sé, si hay esta oportunidad, la puedo referir a ellos. Eso es muy importante y lo deberían seguir creciendo. Y yo pienso que para nosotros eso es lo que abrió muchas puertas, contactos, básicamente. Sí. La persona o el mentor que Daniel consiguió la primera vez que vino acá, la persona que yo conseguí como mentor en Baxter, que me metió en todos los entrenamientos que a nadie metían, acababa de llegar. Entonces, cuando encuentra uno de esas personas son los que le ayudan, lo impulsan a uno. Entonces, es muy importante que creen esa network, esa red de contactos profesionales. Sí, yo llegué acá porque había alguien haciendo un postdoctorado, un colombiano, haciendo un postdoctorado acá que tenía un contacto con la universidad de nosotros en Colombia y él fue el que me consiguió la primer pasantía acá con el mentor que hizo el doctorado también, otro colombiano. Entonces, o sea, hay muchos, nosotros somos dos de muchos colombianos acá haciendo este tipo de investigaciones y la mayoría, pues, todos los que conocemos tienen como ese impulso de, ok, ayudémoslos a los que vienen detrás de nosotros. Entonces, sí, o sea, traten de mantenerse muy activos con eso, porque si eso es lo que les interesa, investigar, formarse, o sea, en Colombia obviamente hay oportunidades y hay formas de entrenarse bien en investigación, pero afuera también hay mucho más mundo que pueden conocer y aprender más cosas. Entonces, sí, no estén cerrados pues a cómo el pregrado los está tratando de formar, que obviamente impacta, pero no es algo que los va a definir por el resto de su carrera, ni tampoco el primer trabajo que tengan después de su carrera. Puede que sí, puede que no. O sea, en mi caso, si sigues haciendo investigación, el de Natalia, algo muy diferente. Y, o sea, las cosas son muy fluidas todavía. Entonces, vean esto como una experiencia y aprendan lo que más puedan, pero lo que no se sientan identificados, entonces, nada, pues busquen, abran su camino ustedes también. Porque sí, así toca a veces. Y cuando uno sale, por lo menos a mí, era la necesidad de tener un trabajo rápido. Y eso siempre pesa, pues, significativo cuando uno está acabado de salir de la universidad. Entonces, si tienen esa oportunidad, el hecho de que la acepten no quiere decir que se tienen que quedar en esa posición ya por tiempo indefinido. Pero también diría que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, si deciden o piensan que quieren cambiar de énfasis de la carrera, lo hagan, o sea, más. Tengan en cuenta que el tiempo se va rápido y se pueden quedar simplemente en algo que no les apasiona si no toman esos pasos extras. Muchas gracias por todas las recomendaciones. Pues nosotros todavía tenemos varias preguntas. No sé ustedes qué tanto tiempo tengan de disponibilidad. Tenemos, o sea, por ahora el bebé sigue dormido, tenemos... mira. Bueno, pues, unos minutos más, sí, porque tenemos una reunión a las 11:30 de acá, entonces tendríamos que acabar no mucho más tarde de las 11 para nosotros preparar para otra reunión. Listo. Así que dormido. Sí, tienen preguntas, pregunten todavía, que está bien. Listo. Entonces, pues como ya sabemos y como ustedes también nos han dicho, pues han desarrollado muchísimas investigaciones juntos.
Entonces, hemos estado leyendo algunos artículos, los cuales hicieron parte los dos acerca de enfermedades como el cáncer y la diabetes, trabajados con el área de la nanomedicina. Entonces, por esta razón, pues queremos como preguntarles, a ver, en el trabajo referente al cáncer, usando Lab on a Chip, ¿nos pueden comentar brevemente cómo fue el desarrollo de esta investigación y como qué aportes brindó? Sí, o sea, hay varios estudios que se han publicado y hay varios que están andando en este momento con lo que tiene que ver con la OnaChip, con ese tipo de plataformas. Básicamente lo que intentamos hacer fue crear como sistemas que podamos usar in vitro para poder estudiar el cáncer lo más cercano posible a cómo se comportaría en vivo. Entonces, o sea, cuando vos sacas una célula de un tejido o de un tumor y la pones en un plato de cultivo, el ambiente cambia completamente para esa célula. Entonces, como el ambiente cambia completamente para esa célula, el comportamiento de la célula también cambia completamente. Entonces, es muy difícil estudiar una enfermedad cuando sacas células de un tumor, porque la célula va a hacer algo que no hace normalmente cuando está metida en el tumor. Entonces, con este tipo de plataforma lo que intentamos hacer es, vamos a usar micro y nanotecnología para crear ambientes celulares que la célula vea como familiar y decir, bueno, ya me pasaron para acá, pero esta estructura en la que estoy siendo sembrada se parece a la estructura de la matriz del tumor. Entonces me voy a comportar como me comportaba cuando estaba dentro del tumor. Entonces, que me acuerdes, hay varios estudios, pero hay dos como mucho más prominentes en los que usamos microtecnología en este caso para crear como pistas de carrera para que las células que sacábamos de tumores se pudieran poner ahí y pudiéramos evaluar cómo migraban. Como a nivel de cada célula, pues, o sea, en vez de ver como una población en total de cómo se mueve una población de un lado para otro, queremos ver célula por célula cómo cambiaba la migración de las células. Porque trabajamos con un tipo de tumor muy particular que era un tumor de cerebro que se llama glioblastoma, y glioblastomas normalmente son tumores que no migran por fuera del cerebro, pero sí migran mucho dentro del cerebro. Entonces, cuando detectan un tumor de estos, el neurocirujano normalmente lo remueve, obviamente, si se puede remover, pero cuando el neurocirujano remueve el tumor, hay muchas células que han escapado, el tumor principal, y han empezado a migrar, y muchas veces esas células cruzan de un hemisferio del cerebro para el otro hemisferio del cerebro. Y así el tumor principal se haya removido, eventualmente las células que se lograron escapar van a generar tumores nuevos y al final el paciente pues muere por ese tipo de enfermedad. Es una enfermedad muy, muy devastante. Entonces lo que hicimos fue desarrollar plataformas que la célula identificara como la matriz del cerebro y se pudiera mover como si estuvieran dentro del cerebro, y así podíamos también, usando este tipo de plataformas, identificar ciertas poblaciones celulares. O sea, vos sacas un montón de células de un tumor, pero no todas son las mismas. Hay unas que se comportan de ciertas formas y hay unas que no hacen nada, y hay otras que son muy agresivas. Son ese tipo de plataformas. Lo que hicimos fue como identificar las más agresivas dentro de esa población, y usamos nanocanales para también meter como probes a las células para identificar cierto tipo de marcadores. Cuando los identificamos, usamos los mismos nanocanales para poder meter drogas a la célula para ver cómo respondían a estos tipos de drogas. Entonces, el aporte principal ahí fue usar micro y nanotecnología para identificar poblaciones celular dentro de un tumor que eran más agresivas que el resto de la población, para poder identificarlas mejor y aprender cómo tratarlas mejor. Entonces, sí, y o sea, eso es de mi lado en cáncer. Pero hay más campos pues para la OnaChip que Natalia también hizo mucho en su doctorado. Pues puedo hablar con respecto a los de diabetes, del que tenemos juntos. La plataforma era una plataforma para controlar el tamaño de los clústeres de células pancreáticas, porque lo que se ha visto y lo que queríamos tratar de hacer de mimic, de recrear, era la estructura de los islets del páncreas. Entonces lo que se ha visto es que si se controla el tamaño de los clústeres, las células pueden cambiar la funcionalidad. Entonces en ese paper en específico lo que hicimos fue desarrollar una plataforma que daba un arreglo de micropozos que estaba en contacto con un sustrato de nanofibras. Y estudiamos diferentes tipos de nanofibras y miramos cuál era el mejor sustrato para promover
la formación como tridimensional de estos clústeres. Y luego lo que hicimos fue comparar eso con los clústeres cultivados en sustratos completamente planos y vimos que las fibras les dan esas señales topográficas que son muy importantes para la célula para poderse adherir y proliferar, y se hizo una correlación del tamaño y de la morfología del clúster con la producción de hormonas específicas como insulina, y se vio que los clústeres, dependiendo pues del tamaño, siempre hay un tamaño que es óptimo para tener una producción de hormonas mayor, y también el tamaño es muy importante y hay un tamaño óptimo para lograr que haya una perfusión al centro del clúster, que es uno de los mayores problemas que se tiene, que las células del centro no estén comprometidas o muertas por la falta de perfusión hacia el core de los islets. Entonces, esa fue una colaboración que hicimos, y ese proyecto también se aplicó a otro tipo de células hepáticas y cardíacas también, pero ese no sé si lo puedo. Sí. Entonces, ese tipo de plataforma es una plataforma versátil que también se podía cambiar para aislar células individuales. Entonces, cambiando el tamaño del poro, podíamos crear clústeres de células, o si el tamaño del pozo era mucho más pequeño, se podían aislar células independientes para hacer otro tipo de estudios en ellas. Entonces es simplemente un arreglo de micropozos que están en una interfase con un sustrato a la nanoescala que es de poros o de fibras. Y eso lo usamos para eso, pues para demostrar el efecto tan importante que tiene la morfología en términos del tamaño y la topografía en el efecto funcional de las células. Con respecto a al artículo antes mencionado el cáncer, hay una frase, hay un pedacito que me causó como bastante intriga, que decía algo sobre el control de la metástasis. ¿Sí? Yo sé que eso se ha investigado muchísimo y aún todavía pienso yo que está a años de poderse como pues poder controlar el cáncer, la metástasis, toda esa evolución. Entonces, ¿qué comentario, no sé, qué comentario me podrían hacer acerca de esa frase? Sí, básicamente, o sea, la gente normalmente no muere de cáncer, sino de la metástasis del cáncer. O sea, si uno encontrara una forma de... Si encontrar una forma de bloquear metástasis, posiblemente cure el cáncer, porque, o sea, yo creo que el cuerpo normalmente las células mutan muy fácilmente y el cuerpo está desarrollando cáncer casi que constantemente. Simplemente que el sistema inmune de nosotros, de una persona que sea saludable, lo puede detectar y matar a células rápido. Si el tumor se forma y no hay metástasis, entonces simplemente con métodos quirúrgicos se puede remover. Pero el problema es que casi todos no sé si, no creo que casi todos, pero los que hacen metástasis son los que son muy duros de curar, y sí, o sea, la mayoría de gente, creo que el 90% de las muertes de cáncer es porque hubo metástasis a otro tipo de órganos. Porque si un tumor se pudiera como confinar al órgano donde empieza, se podría remover quirúrgicamente y no habría problema, pero el problema es ese, que las células escapan. Entonces antes se pensaba que solamente pasaba porque el tumor aumentaba mucho en volumen. Cuando aumentaba en volumen, obviamente se empezaba a comprometer los vasos sanguíneos, entonces las células empezaban a escapar por los vasos sanguíneos y iban a otro lado, pero nos hemos dado cuenta, pues mucha gente se ha dado cuenta que metástasis no solamente es algo que pasa cuando el tumor es grande. Cuando el tumor está pequeño y se está desarrollando, hay células que están como predispuestas a migrar, a irse para otros tejidos y formar metástasis. Entonces, sí, o sea, el enfoque mucho en cáncer ha sido, de lo que hicimos antes pues en la Bonachip, es eso, tratar de estudiar procesos metastáticos a través de movilidad celular para poder identificar las células que son más propensas a irse a otros tejidos, a otros órganos.
porque si las identificamos y las podemos hacer un estudio del fenotipo que tienen, se pueden desarrollar entonces drogas que las puedan atacar más efectivamente, en vez de atacar como la quimioterapia que ataca todo lo que se divida, por eso la gente pierde el pelo y muchas cosas, sería desarrollar una terapia que solamente vaya detrás de esas células que hacen metástasis y que fomentan el crecimiento de tumor en otros tipos de tejidos. Entonces sí, o sea, el objetivo general es eso, tratar de encontrar una forma de frenar la metástasis, porque si se encuentra eso, es muy probable que se encuentre la cura para el cáncer. Sí, me parece muy interesante pues lo que tú nos comentaste sobre pues la cura, ¿no? Que es lo que se está buscando. O minimizar los, pues como los efectos que se tienen, porque muchas veces son muy como fuertes en los efectos que generan. Y bueno, algo que este es como referencia al artículo de la diabetes, en el que pues se hizo uso de nanopartículas magnéticas recubiertas de quitosano. Pues me gustaría como saber o conocer cuál es el beneficio del uso de este material y pues básicamente que nos pueden comentar sobre ese. ¿Cuál artículo es? Sí, ese sí es de nosotros ese artículo. Eso no nos suena conocido. Me acuerdo, el quitosan solo lo usamos para el implante óseo. Sí, no creo que sea de nosotros. No hemos visto. No. Creo que era el que, a ver, espérame. Era el que ustedes estaban trabajando sobre las diabetes y trabajaron con, o eran de oro. No. Sí, no creo que sea un artículo de nosotros, no. O sea, el único artículo que tenemos publicado en este momento de diabetes es del que habló Natalia, que usamos plataformas para controlar la agregación celular e inducir la insulina. Diabetes todavía no está publicada, estamos haciendo reprogramación de células, pero nosotros hemos trabajado con nanopartículas de oro o magnéticas para diabetes directamente. No hay ningún artículo que me acuerde que nosotros tengamos en eso. No sé dónde sacaron la información, pero no somos nosotros. De pronto es alguien, otro Daniel, otro Natalia, pero no somos nosotros. Vale. Tranquila. Bueno, creo que sigue John. A ver, ya para ir como terminando más o menos. ¿Ustedes han pensado en algún momento en volver a Colombia? Pues yo creo que cuando vinimos como muy abiertos a cualquier posibilidad. O nos quedábamos acá si había la oportunidad, volvimos a Colombia si había la oportunidad. En este momento, por la trayectoria en la que estamos, no es algo pues que tengamos pensado a corto plazo, posiblemente a largo plazo, mucho más adelante, pero pues la vida cambia tanto que no sabemos. En todo caso, pues sabemos que así no volvamos a trabajar allá en lo que hacemos acá, tratamos es de ayudar a la gente de Colombia desde acá, como podamos. Pero, o sea, sí, es algo que ha cambiado mucho. Cuando llegamos era como una posibilidad, estamos como 50-50. Sobre todo Natalia estaba pues obviamente pensando que ya tenía que volver a Colombia. Y yo estaba mucho más abierto de, ok, si resulta algo en Colombia vamos, y si no está aquí lo exploramos. Y no sé, la vida pues nos llevó hasta acá y nos volvimos profesores de planta y yo creo que pues como a nivel profesional esta va a ser como el resto de la trayectoria, pues nunca decimos nunca porque uno nunca sabe, pero dentro de lo planeado no es algo que tengamos planeado, pero hay muchas formas de tratar de mantenerse como en contacto y ayudando a la profesión, a Colombia también. Sí. Agregar. No, nosotros sí, yo estuve mirando para volver cuando Daniel se estaba graduando, pero eso ya fue pues hace varios años y a ese momento no habían ofertas que fueran en realidad muy competitivas, y a ese punto estábamos sobrecalificados para las ofertas que habían en ese momento. Entonces, y además de eso, pues salieron todas las otras oportunidades que nos encaminaron, como dice Daniel, a quedarnos acá.
Entonces, sí, yo pienso que lo más importante es seguir contribuyendo para fomentar la formación del talento joven y los nuevos investigadores que vienen, si están interesados en seguir una carrera como la nuestra, darles la oportunidad de que conozcan y se reúnan con más profesores y vengan acá a semestres de pasantía, como nos dieron la oportunidad a nosotros. Justo para allá va como la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, tenemos entendido que la universidad maneja unos buenos convenios de pasantías. Entonces, en cuanto a nosotros como estudiantes de la Universidad Autónoma, ¿cómo podríamos realizar el proceso de pasantía, prácticas, reclutamientos, o cómo conseguir alguna beca en la Universidad de Ohio, de pronto? Ok, el primer paso es hacer esto que ustedes están haciendo, es contactar al investigador principal o el profesor que tiene el laboratorio. Es muy importante tomarse el tiempo, como lo hicieron ustedes, de leer la investigación y mirar que si es un área que es afín con lo que ustedes quieren hacer. Y se tienen varias formas, o sea, la primera es hacer un visiting scholar en el cual el investigador principal o el profesor provee un salario que es básico para cubrir gastos de vivienda y de manutención. Y ya el investigador principal o el profesor cubre el acceso a los laboratorios reactivos y para ese caso muy específico vendrían a trabajar en proyectos que ya están definidos dentro del laboratorio. Entonces eso normalmente por 6 meses, puede extenderse hasta más de 2 años y normalmente ese es el primer paso como de entrenamiento para que después hagan el contacto para aplicar al doctorado. Entonces, lo que ha pasado, por lo menos un ejemplo con mis estudiantes, ellas vinieron, hicieron un semestre de visiting scholar y luego yo pues tuve la oportunidad y tuve los fondos para ofrecerles que se quedaran para hacer el doctorado. Pero entonces eso es más o menos lo que pasa. Ustedes van a hacer visiting scholar y es como 6 meses que necesitarían estar pues embebidos en el laboratorio, entrenándose y mostrando pues todo su potencial y a ese punto si los fondos están disponibles, obviamente lo que es más lógico es que ese profesor los reclute y si a ese punto no están los fondos por cualquier razón, normalmente ese profesor les va a ayudar a encontrar los contactos porque lo más importante es encontrar un profesor que tenga los fondos para pagar por el doctorado. Entonces, lo único que puedo decir es ustedes son los que establecen los contactos, o sea, de la Universidad CES, ellos pueden tener convenios específicos, pero en el caso de nosotros de biomédica siempre era el estudiante el que era responsable por contactar y buscar el laboratorio en el que iba a estar. Entonces, por el caso pues, de nosotros específicamente, los laboratorios nuestros aquí, estamos abiertos a recibir estudiantes como visiting scholars, dependiendo pues de la cantidad de gente que tengamos, pero eso es siempre una posibilidad que está abierta y la tenemos abierta para la gente del país. O sea, yo tengo estudiantes del CES, pero también hay estudiantes de Bogotá. No tenemos a nadie de Cali todavía, pero sí. Sí, yo creo que los convenios son importantes, pero no, pues no es la única opción. Y cuando nosotros vinimos acá, la carrera era tan nueva que o sea, no existían convenios, había contactos. Como les dije, había un postdoc acá y el postdoc nos contactó y entonces esos contactos orgánicos son como mucho más consecuentes que un convenio, porque los convenios a veces se vuelven como embudos, pues la carrera tiene tanta gente y el convenio solamente tiene tantas posiciones, entonces eso solamente va a ser para una que otra persona. Pero por fuera de eso existe la posibilidad de contactar directamente a profesores, no solamente acá, pues, sino en muchos países, y preguntar por oportunidades de investigación. Algo pues que Natalia mencionó al principio de esta conversación era que es muy importante, que si tienen la oportunidad les sugiero que lo hagan, es buscar cómo ganar como
experiencia de laboratorio, porque cuando alguien está tratando de traer gente de otro país acá a hacer investigación, así sea como visita escolar inicialmente, obviamente si la persona que está aplicando tiene ya cierto tipo de skills, o sea, para el nivel de alguien de pregrado uno no espera que tenga publicaciones, si las tiene, excelente, si no, pues no es el fin del mundo. Pero si se presenta alguien con una hoja de vida que dice, yo sé hacer cultivo celular, yo sé hacer PCR, yo sé hacer tales cosas, obviamente eso va a atraer mucho más porque va a decir uno acá esta persona ya viene como con habilidades básicas y solamente la tengo que entrenar en estas otras cosas. Obviamente eso no es, si no lo tienen tampoco es el fin del mundo, pero si tienen tiempo durante el pregrado de buscar un par de horas a la semana o al día para voluntariar en laboratorios, para aprender como habilidades nuevas de trabajo de laboratorio, eso sirve un montón, porque les abre más puertas, pues, porque obviamente hay, hay, hay interés de traer gente con talento y con habilidades y obviamente si ya la tienen ustedes ya establecida, los va a mandar al top de la lista de muchos profesores. Entonces, sí, o sea, los convenios úsenlos si se pueden usar, pero si no están ahí no es la única opción pues para salir del país porque nosotros no usamos ningún convenio, todo va a partir de contactos. Y la gente que hemos traído también ha sido a partir de contactos, o sea, no, por ejemplo, el CESO, la escuela no tiene ningún convenio oficial con Ohio State, todo ha sido, nos contactan a nosotros porque ya nos conocen y traemos gente, y la gente que hemos traído de Bogotá es porque yo tengo una ya en este momento es postdoc, pues yo tuve una estudiante que vino de Bogotá y ella con sus contactos en Bogotá atrajo más gente. Entonces, sí, ha venido mucha gente a los laboratorios de nosotros y nadie ha sido por un convenio, todo el mundo ha sido a partir de contactos. Entonces, usen eso mucho, contactos es muy importante. Y si no tienen el entrenamiento, en todo caso, normalmente a cualquier laboratorio que vayan, lo normal es que ese laboratorio los va a entrenar con los métodos que el laboratorio usa para que las cosas sean consistentes, pero reconozcan esas cosas, pues, y cualquier tipo de experiencia va a ser muy buena, como dice Daniel. Les ayuda. Sí, muchas gracias por la recomendación. Y bueno, para finalizar la entrevista, pues podrían brindarnos algunas recomendaciones, especialmente pues a nosotros, los estudiantes de ingeniería biomédica de pues colombianos y también latinoamericanos. Yo creo que lo había dicho en esa otra entrevista que hicimos y es siempre hacer un poco más de lo que es esperado. Y eso va ligado a la pasión que tengan por lo que están haciendo. Por eso es muy importante que lo que vayan a hacer, ya sea estar en la parte clínica de un hospital o hacer investigación, ustedes sea una pasión, que estén honestamente interesados en eso, porque así es como las cosas se empiezan a descubrir. Porque si tienen un resultado negativo en el laboratorio, de ese resultado negativo se pueden abrir un montón de hallazgos que de pronto no estaban esperados, pero son de los más relevantes que se encuentran. Pienso que la pasión, el compromiso y estar siempre dispuesto a ir un poquito más allá de lo que es mínimamente requerido. Eso va a hacer que se distingan entre un pool de aplicantes. Sí, el mío siempre ha sido perseverancia. O sea, yo creo que lo que nos ha traído hasta acá es no sé, un poquito de terquedad y para adelante. Y hay cosas que a veces lo hacen cuestionar a uno, pero al final uno dice, no, a lo que vinimos y perseveren mucho. Por lo que les decía ahora, pues no se traten de no dejarse definir por ciertas cosas, porque obviamente el entorno en el que uno crece es muy diferente y al final uno tiene que intentar hasta donde pueda guiarse por pasión. Y si uno no tiene perseverancia, es fácil uno simplemente decir, ya, no, acá, esto es demasiado trabajo para mí, entonces no, me voy a quedar en esto que es lo más cómodo. A veces sí se necesita eso para poder salir como de la zona de comodidad de uno, pero o sea, a nosotros nos ha funcionado, porque o sea, llegamos acá y obviamente teníamos algo de entrenamiento de Colombia, pero no estamos al nivel de mucha gente de acá, pero eso no nos achicopaló, pues, y simplemente acabamos de aprender cosas nuevas
y el sistema de educación de acá es muy diferente a como estábamos en Colombia, y entonces el primer semestre, cuando estábamos nosotros empezamos el doctorado, se hacía a través de trimestres, y fue muy duro acoplarse a las clases, al estilo de enseñanza, a los exámenes, pero pues no nos achicopalamos y para adelante, y así uno va creciendo, y o sea, porque muchos de los compañeros de nosotros han sido gente que viene de muchas universidades muy importantes de acá, y en ningún momento se nos ha opacado, simplemente, o sea, sabemos que eso está ahí, es una barra más alta para poder pasar, pero para adelante. Entonces sí, perseveren, no se dejen definir por ciertas cosas, y si des en cuenta que esto es como una carrera a largo plazo, hay mucho por aprender, y tienen mucha flexibilidad en cómo viene usted su propio futuro. Entonces sí, no dejen de perseverar, o sea, si les interesa algo, hasta el final, se cascan hasta que lleguen ahí, porque vale la pena. Listo, muchísimas gracias pues por cada una de esas recomendaciones, y pues de antemano queremos agradecerle por parte de cada una de nosotros y pues de la profesora e investigadora Mónica Basante, que es pues nuestra profesora de la asignatura, agradecerles el habernos permitido conocerlos, compartir un poco más con ustedes, conocer algunas de sus investigaciones y trabajos desarrollados, y pues agradecerles cada una de sus experiencias de vida. Muchas gracias. Gusto en conocerlos. Muchas gracias por todo y mucha suerte con todos los planes a futuro. Sí, se cuidan, y si tienen preguntas nos escriben. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, lo mismo. John, qué oso bebé.